Y lo importante para los judíos en ese momento, o para la religión judía, eran un par de cosas que los distinguían o que eran distintivos de ellos como religión. Y uno de esos era guardar el sábado. Otro, por ejemplo, era una señal externa que tenía que ver con la circuncisión, que se hacía evidentemente a los hombres. Y lo otro también eran las fiestas anuales, las 3 fiestas anuales. Entonces estas 3 cosas eran un distintivo que los separaba de otros pueblos. ¿Ya? Y solo por preguntar, ¿saben ustedes lo que significa el sábado? ¿Qué significa? No el día sábado, pero significa algo más. Sábado, para que podamos entender, viene una palabra que es Shabbat. Y Shabbat significa descanso. Significa descanso, reposo. Entonces, cuando Dios está creando el mundo, el séptimo día, ahí en Génesis 2, dice, Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él Shabbat, ya en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ya? Entonces lo importante es que para los judíos, y más que para los judíos, para Dios era importante que su pueblo descansara, que su pueblo Shabbat descansara, reposara de todas sus obras. ¿Ya? Es interesante eso porque la palabra del Señor, y a propósito de lo que nos compartía, ¿cierto, Marcelo, en el devocional, el hombre y la mujer pecaron y de alguna manera la consecuencia es que ahora todo va a costar más. ¿Ya? Trabajar va a costar más. Estudiar va a costar más. Hacer las cosas en la casa va a costar más. Que la tierra produzca fruto va a costar más. Y eso es una consecuencia del pecado. Pero también junto con eso está la gracia, está el amor del Señor, que a pesar de eso le entrega a su pueblo un Shabbat, un descanso. Y esa es la idea, descanso. Es interesante que la palabra del Señor hable del descanso en una sociedad donde la vida más común entre los jóvenes es la energética. ¿Ya? Entonces, menos energética, más Shabbat. ¿Ya? Más descanso, jóvenes. Más descanso. La única forma en que ustedes que están estudiando puedan descansar es confiar en el Señor. Es confiar en el Señor. Pueden estudiar y servir al Señor. Pueden estudiar y honrar a sus padres. Pueden estudiar y ayudar en la casa. Así que el estudio no es todo. ¿Ya? No se pierdan en este tiempo de estudio. Nota al margen. Vamos a la palabra del Señor. Ahí en Marcos 3, del 1 al 6. Entonces quedó claro lo que es el Shabbat, ¿cierto? El descanso, el reposo. Y dice así la palabra del Señor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el original dice con ira, Jesús aquí está completamente enojado, airado, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Amén. La palabra del Señor ha sido leída. Como les decía, se predicó la semana pasada también sobre una situación
que implicaba el quebrantamiento, según los religiosos, de este día sábado, que era importante para ellos. En el día sábado los judíos descansaban. En el día sábado ellos estaban obligados para descansar. Y entonces aquí nuevamente el conflicto es el sábado. Este relato tiene su paralelo, es decir, la misma versión pero con más cosas en Mateo, en el capítulo 12, en Lucas, en el capítulo 6, y de ahí también Lucas y Mateo nos complementan esto. Por ejemplo, Mateo y Lucas nos enseñan a entender que la mano que estaba afectada del hombre era su mano derecha. Y sobre todo el relato de Lucas, ahí la idea que tiene es que probablemente él no haya nacido con esta mano afectada, sino que haya sido consecuencia de algún accidente, de algún evento que haya provocado que él esté en esa situación. También ese relato nos dice que Jesús, por ejemplo, sobre todo el de Lucas, nos dice que Jesús entró en la sinagoga a enseñar. Entonces eso nos permite entender que esta pregunta es como si usted se parara acá y me hiciera una pregunta y yo la respondiera. Entonces Jesús estaba enseñando. Y aquí, antes de entrar al texto, hay que tener una idea central y que tiene que ver con también el sermón anterior y que cruza la idea central en que Jesús tiene el conflicto con estos religiosos. Y es que Jesús en el pasaje anterior y en este pasaje que hoy acabamos de leer habla del legalismo religioso. ¿Ya? El legalismo religioso en estos dos pasajes implica que ellos estaban prefiriendo poner, ¿cierto?, el cumplimiento de las reglas por sobre la necesidad humana. Es decir, era más importante ser muy pulcro, muy cuidadoso en el cumplimiento de la ley, aunque en ello se descuidara la vida, la salud de los hombres. Eso era el legalismo. Como les decía, el sábado para los judíos era un distintivo importante. En la ley, en la palabra del Señor, hay 39 cosas que estaban prohibidas el sábado. Algunas de ellas. Por ejemplo, el sábado no se podía encender fuego para cocinar. Éxodo 35:3. En sábado usted no podía hacer negocios. ¿Ya? Ahí lo recoge el libro de Nehemías 10:31. Y sobre esto, sobre este Shabbat, sobre este descanso, sobre este mandato que la palabra del Señor había establecido, los religiosos, los fariseos, ya que son los que se van a enfrentar con Jesús, o a quien Jesús va a desnudar, habían añadido una serie de cosas que tenían que ver con la tradición. ¿Ya? Hay muchas cosas que hacemos nosotros por tradición. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros dijéramos aquí, todas las mujeres tienen que venir con falda, y usted buscara en la escritura, no aparece eso. ¿Se da cuenta? Todos los hombres no pueden usar barba. Estaríamos casi todos afuera, pero no está en la escritura. Entonces, evidentemente hay cosas que por orden, por estructura, de alguna manera van, ¿cierto?, uniéndonos. Pero es importante distinguir que Dios nos llamó, ¿cierto?, a la unanimidad, es decir, tener una misma alma, un mismo pensar, pero no a la uniformidad. ¿Qué quiere decir eso? La uniformidad es que todos pecamos igual. Y eso implicaría que desconoceríamos que somos distintos en nuestras edades, en nuestras experiencias de vida, en nuestras formaciones, en fin. Entonces Dios nos llamó a la unidad, no a la uniformidad. Entonces aquí el problema es que, por ejemplo, habían agregado ellos que uno no podía caminar en un día de reposo, en un día sábado, más de 1 kilómetro. Es decir, usted podía, para poner un ejemplo, ir al supermercado, pero si pasaba más allá, entonces ya era pecado y estaba quebrantando el mandamiento. Y eso se había transformado en una carga para las personas de esa sociedad. ¿Se dan cuenta? Que sábado significa, ¿qué significa? Descanso, reposo. ¿Ya? ¿Sábado qué significa?
descanso, reposo. ¿Y en qué lo habían transformado ellos? En una carga, ¿ya? En una carga. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y Él nos hará descansar. Un autor, John Piper, dice a propósito del legalismo como la convicción de que guardar la ley es el fundamento de nuestra aceptación de Dios. En ese mismo desarrollo añade que el legalismo también se manifiesta como un espíritu sin asombro ante la gracia, orgullo, dureza, falta de misericordia y ausencia de compasión. Lo interesante es que el legalista actúa en relación con Dios como si Dios fuera el deudor, como si Dios me debiera cosas, porque yo hice cosas. Y en el fondo lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros somos deudores de Dios. Todos nosotros tenemos una cuenta con el Señor que no podemos pagar. ¿Ya? Tenemos una cuenta que no podemos pagar. Y a pesar de eso podemos vivir con eso, como dice alguien. Bien, vamos a la palabra del Señor. O sea, el primer punto. Me demoré mucho en la introducción. No sé cómo esto avanza. ¿Le puedo dar un...? Sí, ya. Primer punto. La religión sin misericordia convierte la adoración en vigilancia. Como les decía aquí, dice en Marcos 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Se acuerdan que en relación con el relato complementario de Marcos, lo que hay es que Jesús está dando su lección, está leyendo la palabra del Señor, y entonces están ellos atentos, como si estuvieran mirando cada movimiento de Jesús con una lupa. Cada movimiento, cómo habla, cómo se viste, cómo se expresa, las cosas que hace. Así eran estos legalistas. Y en el fondo la sinagoga, que es donde está Jesús, era un centro comunitario donde principalmente se leía la palabra del Señor, se enseñaba, y era un lugar donde la gente iba a descansar escuchando la palabra del Señor. Ellos escucharían las promesas que el Señor había hecho, escucharían el Antiguo Testamento para nosotros, pero escucharían la palabra del Señor. Pero estos fariseos que acechaban a Jesús eran como esas serpientes que acechan. La ley, que para los hombres era una delicia, ellos la habían transformado en una carga completamente pesada e imposible de seguir. En vez de decir como el salmista, Señor, cuánto amo tu ley, ellos habían provocado que las personas dijeran, tu ley es tremendamente pesada y amarga. Entonces estos fariseos que estaban ahí frente a Jesús habían hecho que el pueblo perdiera el gusto y el amor por la palabra. Entonces había en medio de la sinagoga un hombre que tenía una mano seca, un hombre con una necesidad evidente. Él no podía escuchar eso, o sea, no podía ocultar eso. Eso era lo importante. Y Jesús probablemente estaba enseñando, y la pregunta que le hacen ellos es que lo acechan como si él fuera una presa. ¿Para qué? Para ver si en reposo, en el día de reposo, en el día de descanso, en el día que Dios había permitido para que el pueblo, o había fijado, marcado para que el pueblo pudiera descansar de sus obras, ellos lo estaban utilizando para acechar a Jesús. Es decir, en el día del Señor, ellos querían destruir a Jesús. Y ahí nos damos cuenta que la palabra se cumple, donde aquel que es malo, que es malvado, que tiene un corazón completamente entenebrecido, va a ese día y con la única finalidad de poder destruir a Jesús. Pero hermanos, déjame decirte que Jesús no es indiferente a nuestro dolor, a nuestra enfermedad, a nuestra necesidad. Jesús está atento. Y Jesús, si estuviera aquí, podría detenerse y atendernos.
restaurarnos. Entonces, como les decía, aquí vemos a los religiosos que están acechando a Jesús. Y así como funciona un corazón legalista. Ellos tienen ojos de águila para detectar el pecado en el otro. Pero para poder verse, son como un topo completamente ciego. Como les decía, ellos observan con precisión cada movimiento de Jesús, cada palabra de Jesús, para ver en qué se equivoca. Y a veces nosotros podemos actuar así. Si nosotros tenemos un corazón legalista, observamos cada movimiento, cada falta en el otro y somos completamente ciegos a nosotros mismos. Jesús lo dijo de otra manera, que éramos capaces de ver la paja en el ojo ajeno y la viga y no podíamos ver la viga en el nuestro. Hermanos, y si somos honestos, luchamos con eso. Todos los que estamos aquí, desde el que está predicando hasta el último que está allá, mi hermano Claudio. ¿Somos así? Luchamos con eso, olvidamos la gracia, nos olvidamos de que lo más importante son las personas, más que cumplir nuestra agenda, nuestras expectativas. Y el Señor nos ha puesto a quienes lideramos también. Tenemos que dar una cuenta un día. Es tremendo, hermanos. Tenemos que dar una cuenta de cómo hemos cuidado a las personas. Pero Jesús está frente a este hombre. Frente a este hombre. Él sabe lo que va a hacer. En cambio nosotros, en vez de esperar la sanidad, la restauración, porque ese hombre que asistía regularmente a la sinagoga y que era conocido por esa dolencia, esa afectación, ¿cierto? Está ahí, frente a Jesús, sabiendo que, o no sabiendo que su vida va a cambiar para siempre. Verso 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. No sé si puede pasar a la otra, por favor. Entonces, como le decía, la religión sin misericordia se convierte en vigilancia. Pero un Salvador, tenemos un Salvador que pone al necesitado en el centro. Para Jesús, más que las reglas, lo importante son las personas. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio, y les dijo: ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Pero ellos que estaban preparando probablemente esta trampa para Jesús. Ellos que cavilaban en sus mentes, en sus corazones. Ellos que estaban atentos ahí mirando cada detalle de Jesús. Frente a lo que hace Jesús, ellos callan. Ellos callan. ¿Se acuerdan del pasaje anterior? Donde el pastor nos compartía que ellos estaban caminando, sintieron hambre, pasaron por el campo, ¿cierto? Espigaron, no quebrantando la ley, es decir, para poder comer porque tenían hambre. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Recuerda la historia de David. Entonces, como Jesús le está diciendo: mira, aquí hay un ejemplo en el Antiguo Testamento donde David tenía hambre con los que estaban ahí y era más importante preservar la vida de esos hombres que cumplir al pie la ley. Porque el día sábado, hermanos, fue dado para que nosotros descansemos. Este día del Señor fue dado para que nosotros descansemos. Entonces estos judíos, que eran porfiados, más que un burro, hermanos, cabeza gacha, no entendieron. Entonces aquí lo que está ocurriendo es como si Jesús tomara a una persona y les dijera: aquí está la imagen de Dios.
Es como si Jesús le ilustrara directamente con una persona y les dijera a este hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Felipe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Tú te puedes parar aquí, ahí en medio, ahí? Para adelante, por favor. Es como si Jesús hiciera eso y desnudara nuestro corazón legalista y nos dijera: la necesidad de Felipe es más importante que las reglas que nosotros estemos observando que cumple Felipe. Es como si ellos no hubiesen entendido el ejemplo de David, y entonces ahora Jesús va un paso más allá y les dice: miren a este hombre. Y ahí está la imagen de Dios. Entonces cada vez que tú vigilas a tu hermano para ver dónde se cae, cada vez que tú olvidas la misericordia y pones la agenda por sobre las personas, entonces tú estás pecando. Porque ahí está la imagen de Dios. Gracias, Felipe. Entonces, aquí Jesús, con un ejemplo claro que ellos no podían olvidar, lo que está haciendo es desnudar el corazón de estos legalistas, es mostrar que para ellos lo más importante es cumplir las reglas pesadas que habían puesto, aparte de la palabra del Señor, era cumplir las tradiciones por sobre la misericordia y la verdad. No podía ser más gráfico el Señor, no podía ser un mejor maestro, y una de las cosas que siempre me ha conmovido de Jesús es su capacidad de enseñar, su capacidad de ilustrar. Aquí es lo que hace Jesús. Precisamente pone a este hombre en medio, frente a esta situación, o a esta encrucijada, o a este desafío que ponen los religiosos. Ellos no entendieron con la historia de David. Ahora debían entender con un hombre necesitado. Debían entender, no podía ser que sus corazones fueran tan duros. Jesús les dice que el día de reposo es para el hombre, para que este hombre descanse, para que en el día de reposo se haga el bien. En los otros relatos dicen: ¿acaso si no cae una oveja, cierto, en una zanja, no la van a sacar? Y ahí también Jesús nos enseña, sobre todo hoy en nuestra sociedad donde las personas cuidan más a los animales que a las otras personas. Hay un orden. Sin duda que el único creado a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Y Dios nos vuelve a preguntar, como le preguntó en su momento a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y muchas veces respondemos como Caín: ¿acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Y la respuesta es sí, hermano. Sí. Debemos cuidarnos. No debemos vigilarnos legalistamente. La palabra nos dice que frente a la pregunta los religiosos callaron, guardaron silencio. El texto original obviamente es más intenso, es como ellos hubiesen enmudecido. Y todo ese cuchicheo, todas esas palabras con esta pillamos a Jesús, se terminaron y hubo un silencio. Y ellos podrían haber respondido: sí, lo más importante es Felipe que se acaba de parar ahí, lo más importante es tu hermano. Pero ellos prefirieron guardar silencio. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es el legalismo que no es capaz de responder cuando es confrontado. Y nos guardamos. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce mi corazón. Y sabe qué pienso. No me puedo esconder. Que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Verso 5. Entonces, mirándolos alrededor, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre: extiende tu mano. Y él la extendió
y la mano le fue restaurada. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso esto que el Señor hace. Jesús los mira. Y los mira con enojo. Ahí la idea original es que Él los mira con ira. ¿Quieres ver enojado a Jesús? Precisamente cuando tenemos nuestra actitud legalista, de condenación con mi hermano, con mi hermana, Jesús está completamente airado. Jesús está enojado, hermanos. Aquí es donde Jesús, su ira probablemente haya hecho que su rostro haya cambiado. Y Él está enojado y está airado con una ira santa. Nosotros no nos podemos enojar, sin duda, pero por motivos justos. Él está enojado, y lo dice aquí Marcos, por la dureza de sus corazones. Él está enojado y está entristecido. ¿Ves cómo cambian las emociones en Jesús? Tú te puedes airar, pero dice la palabra del Señor que ese enojo no se puede poner sobre la noche. Tú no puedes estar completamente airado. Y a veces tú te airas cuando has recibido algo injusto, algo molesto. Nosotros nos podemos enojar, pero aquí las emociones de Jesús van cambiando y pasa de la ira a la tristeza. Pasa del enojo a la pena. Pasa de poner un rostro probablemente rojo a que sus lágrimas puedan caer por sus mejillas. Así es nuestro Dios, que se enoja con el pecado, pero que en esa misericordia se entristece por nuestra dureza de corazón. Y a nosotros a veces nos pasa que nos enojamos y después nuestras emociones van cambiando, ¿no? Después ya tienes tristeza. Porque es lamentable cuando tú ves o tú actúas. Puedes estar en un lado o en el otro, o tú actúas con ese legalismo que en el fondo busca en el hermano el pelo o la equivocación pequeña y olvidas de mirar la tremenda viga que tienes en el ojo. O cuando lo han hecho contigo, también pasas del enojo a la tristeza y después te da pena. Porque el legalista, piensen ustedes, el legalista está frente a Jesús, pero no disfruta a Jesús. El legalista habla del Salvador, pero no conoce al Salvador. El legalista, yo puedo hablar del amor de Dios, pero desconocer el amor del Señor. Y hermanos, si hay algo maravilloso es conocer a Jesús. Si hay algo maravilloso es disfrutar de su amor, de sus caricias. Y cómo el Señor permite que uno ame más y más y su corazón crezca. Jesús los mira y los ve con dolor, con enojo, con mucha tristeza en el corazón, porque estos están endurecidos completamente. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando perdemos de vista a Jesús, hermanos, en nuestra vida hay más juicio que gracia. En nuestra forma de relacionarnos hay más juicio que gracia. Dejamos de ver la gracia que se tuvo con nosotros. Perder de vista a Jesús es creer que mientras más cosas haces, eres más amado por Él. Hermano, Dios ya te ama. Dios ya te ama. Y te ama si viniste el martes, si estás hoy, llegaste temprano. Y te ama si no viniste el martes y hoy llegaste tarde. Igual te ama. Y esto obviamente no es un llamado a no venir, no asistir, en fin. Pero quiero que se entienda la idea. Dios te ama. A pesar de todo, Dios te ama, hermano. Y te ha dado una muestra palpable de esto. Él ha enviado a su Hijo, perfecto, hermoso, para morir por ti. ¿Qué mayor muestra de amor? Dios te ama. Hermano, descansa, reposa en Jesús. Él te ama antes que hicieras cualquier cosa. Él te amó desde la eternidad, dice Efesios. Antes que nacieras, antes que aprendieras a caminar,
antes que dieras tus primeros pasos, antes que hicieras confesión de fe, antes que leyeras la primera hoja de la Biblia. Dios te ama. Dios te ha amado eternamente. Por eso que Jesús está enojado y está entristecido por la dureza de este corazón legalista, que está irado, porque ellos no ven en el prójimo la necesidad. Jesús sana al hombre, un hombre que no habló, un hombre que asistió probablemente a esa sinagoga y que había asistido en otras ocasiones. Este hombre es un ejemplo de que es más importante el amor que el cumplimiento de las reglas. Más importante el amor que nos tenemos. El apóstol Juan lo dijo de otra manera. ¿En qué nos conocerán? ¿En que nos ponemos corbata? No. ¿En qué nos conocerán? ¿En que salimos los domingos con la Biblia bajo el brazo? ¿En qué nos conocerán? En que nos amamos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Finalmente. Entonces, hermanos, un corazón religioso prefiere destruir antes que arrepentirse. Tercer y último punto. Ellos caían entonces mirándolos alrededor, verso 5, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí todos tenían que haberse alegrado, hermanos. Es como si alguien viniera con nosotros y tuviera una enfermedad permanente, invalidante, porque era su mano derecha, dicen en otros relatos, y eso le permitía trabajar. Entonces eso mermaba, disminuía su capacidad de trabajo, su capacidad de poder obtener recursos para su familia. Tenía una clara señal, según los religiosos, de que si alguien estaba enfermo es porque algo había hecho. Y este hombre es reincorporado, restaurado, no solo en su salud, sino que es restaurado e incorporado a la comunidad, como alguien que está completamente habilitado. Y eso debiera haber alegrado a las personas. ¿Pero qué es lo que hace? Todo lo contrario. Verso 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Hermano, el religioso, el legalista, es porfiado, no aprende. No aprendieron la lección con el ejemplo de David, no aprendieron la lección con el hombre ahí en medio, con esa enfermedad o con esa afectación de su mano. No aprendieron. Y dice que tomaron consejo, pasaron de estar callados, mudos, ahora a volver a hablar. Y cuando hablaron, solo hablaron veneno. Pasaron a hablar ahora de cómo destruirían a Jesús y se unieron con los herodianos. Los fariseos era un movimiento religioso, ya que surge por ahí 200 años antes de Cristo. ¿Qué significa fariseo, si alguien sabe? Separado. Es decir, los separados, los santos. Ellos habían propuesto 200 años antes restaurar o recuperar la espiritualidad del pueblo judío que había estado sometido bajo el imperio de Alejandro Magno y después de los romanos. Y los herodianos eran adversarios de los fariseos. Eran un grupo político. De hecho, se llaman herodianos porque eran partidarios de Herodes. Herodes, que era un títere de Roma, pero que también era un rey pagano que venía de la descendencia de Alejandro Magno. Y por lo tanto, ellos tenían intereses con que siguiera gobernando Herodes y con que la ocupación romana siguiera. Entonces piensen ustedes que el orgullo, el enojo, el odio, a veces hace que quienes no se van a reunir por otra cosa se junten para destruir a alguien en común. Es como si ustedes dijeran: los republicanos y el Frente Amplio se van a juntar para destruir
a otro partido político. Imposible. Pero ¿saben qué? El corazón legalista, el corazón sin gracia, hace que me reúna para un objetivo común con quien en otras circunstancias no podría reunirme. Y eso es un corazón legalista. En cambio, el corazón con gracia, un corazón que ha reconocido que ha sido salvado, perdonado por el Señor, se va a reunir, pero por otras consecuencias. Es capaz de unirse en Cristo con personas que probablemente no se unan, pero con un objetivo bueno, y es conocer al Señor, adorarle, servirle. Entonces la iglesia del Señor, la comunidad de fe, permite que nos unamos en Cristo, a pesar de que tengamos muchas diferencias. Y esa es la unión que nosotros debemos apuntar. Entonces ya, hermanos, en las aplicaciones, aunque ya he hecho algunas aplicaciones ahí, la escena nos muestra que el odio, la envidia y el legalismo, como les decía, nos lleva a unirnos con quienes menos pensamos para destruir a un enemigo común. Otra aplicación: Jesús sirve, enseña y sana a pesar de la oposición de los hombres. La obra de Jesús va a seguir. La iglesia del Señor va a seguir avanzando, a pesar de nuestra oposición o a pesar de la oposición de otras personas. Jesús estaba en el día de reposo y Él participaba de eso, porque para Él era esencial la adoración a Dios. Ese hombre que fue sanado es una muestra de la gracia del Señor. Jesús enseña el verdadero reposo. Jesús es el reposo. Jesús es nuestro sábado. Jesús es el único lugar donde nosotros podemos descansar. Que el Señor limpie nuestro corazón, hermanos. Que el Señor saque cada vestigio de legalismo que nos impide disfrutar a Jesús. De esa manera vamos a poder descansar. Por eso Jesús dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Estás cansado, hermano? ¿Estás afligido? Descansa en Jesús. Descansa en Jesús. Descansemos en Él. Recordemos la gracia, que en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestras relaciones prime la gracia por sobre el juicio. Prime la gracia por sobre el juicio. Y termino con esto. Miqueas 6:8, versión NBI. Y es como resumir lo que el Señor quiere de nosotros. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Bueno, que el Señor nos ayude a caminar en humildad delante del Señor, porque todos somos necesitados y somos como ese hombre que, si bien es cierto, no tenemos la mano seca, pero cada uno camina con sus heridas, con sus traumas, con sus necesidades, con los dolores del pasado. Pero el Señor así nos invita a seguir caminando en pos de Él. Amén.